ir sacando y vamos a ir desglosando qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Primero, haciendo como un recuento de esa primera lección, ella nos habla acerca, y me llamaba mucho la atención, el caso de ella siempre ha luchado con la ira, pero que ella trataba de manejar como ese tema de la ira, oraba por eso, lo llevaba al Señor, pero ella creía que había algo más, perdón, en trasfondo a la ira, y era el deseo de controlar. Y eso me llamaba muchísimo la atención porque, o más bien me identificaba porque una de mis luchas es esa, el tema de la ira, no tanto con la ansiedad, sino con la ira, y no sabía que la ira iba, digamos que la raíz de la ira podría ser el deseo en nosotros de querer controlar. Entonces, el hecho de que las cosas no salgan como yo quiero, eso hace que me genere enojo y que me deje controlar pues por la ira. Entonces vamos a mirar lo que dice el versículo, el capítulo 17 de Jeremías. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra desolada y deshabitada. Bendito el varón, y acá empieza un contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos allí un contraste. El versículo 5 y 6 nos da inicio de que es maldito el varón que confía en el hombre, ¿cierto? Y nos explica cómo es ese varón que confía en el hombre. El versículo 7 y 8 nos habla de lo contrario, de que es bendito el varón que confía en el Señor. Y también nos dice cómo es ese varón que confía en el Señor. Y ya los versículos 9 y 10 nos habla de una verdad donde dice que el único que escudriña nuestros corazones y que conoce es el Señor. Si ustedes leyeron la lección 2, ella apunta mucho a llegar al sótano de nuestro corazón. Y pone un ejemplo, ella inicia la lección poniendo un ejemplo que le sucedió con sus hijos, que en el sótano había como un nido de abejas y los niños le avisaban y ella no había pues puesto como mucha atención, pero cuando ella baja se da cuenta que tiene un problema grande y cuando llama a alguien para que pues le ayude con este problema, el Señor le dice como que llamaste a tiempo, porque donde no hubieras llamado en este momento, esa pared se hubiera perforado. Básicamente es como el ejemplo. Y ella nos dice, nosotros debemos bajar al sótano de nuestro corazón. Y yo creo que una de las formas de bajar al sótano de nuestro corazón es meditando la palabra del Señor y empezando como a vernos a través de ese espejo y mirar y hacer un paralelo entre estos versículos, es evaluarnos y decir, ¿dónde está puesta mi confianza? Porque a veces vemos este versículo 5 donde dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y podemos decir, bueno, en realidad yo no estoy confiando en ningún hombre, pero es que ese hombre puedo ser yo misma. Ese hombre puede ser mi propio yo. Y a veces siempre nosotros nos tendemos a comparar frente a los demás, pero no frente a nosotros mismos. Y muchas veces estamos pecando es porque nos estamos haciendo es a nosotros mismos un Dios. Si yo confío
más en mí que lo que confío en Dios, entonces mi Dios soy yo, no el Señor. Y esto es algo que nosotros tendemos, nosotras las mujeres, voy a hablar específicamente de nosotras, tendemos a caer mucho, precisamente porque queremos llevar el control. En la lección pasada decíamos, hay cosas que definitivamente, o sea, yo no soy dada para llevar ese control. Existe uno que sí tiene el control. Les voy a contar algo que sucedió ayer, es un testimonio de manera personal y me lleva a pensar mucho en eso. Y ayer le agradecía tanto al Señor, decir, gracias Señor, yo no tengo el control. Mi papá está enfermo y algunos posiblemente tenía cáncer de próstata, algunos de los urólogos, ya lo han visto, 2, 3 urólogos, y 2 de ellos decían no tiene cáncer, otro decía tiene cáncer. Le mandaron biopsia y digamos que el proceso se ha ido enredando demasiado, porque entonces unos decían no es necesario biopsia, otros sí es necesario biopsia, otros primero se hace esto, otros primero se hace eso. Entonces nosotros como familia sabemos que realmente uno dice, bueno, ¿qué camino se coge si tenemos 2, 3 opiniones de urólogos y cada uno piensa de una forma diferente? Y decidimos pues confiar y digamos que dijimos, bueno, vamos a irnos por este camino. Ayer él tenía una cita con el urólogo y a él le habían hecho una biopsia, la biopsia había mostrado no tiene cáncer, pero entonces uno de los urólogos dijo, yo no entro a operar porque es que yo tengo mis dudas, posiblemente él sí tiene cáncer, necesito que vuelvan a evaluar la biopsia. Papá llega ayer con los resultados de que volvieron a evaluar la biopsia. Y el urólogo dice, esta citica se perdió porque el laboratorio volvió a mandar los mismos resultados. Y lo más probable es que usted tenga cáncer y ya tenga metástasis. Entonces, lo más seguro es que le tengo que mandar una resonancia y hay que volver a evaluar la biopsia. Este proceso, hermana, se puede tardar alrededor de un mes, que es una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿y si tiene cáncer y no está tomando medicina y no se le está haciendo nada? Y empieza la mente a volar con una cantidad de cosas. Pues ayer esto, pues obviamente nos desanimó y oramos al Señor, dijimos, bueno, Señor, tú tienes el control y esperamos a ver qué va a suceder. Mi papá aún todavía no ha tomado decisión por el Señor, papá está estudiando la Biblia, pero aún no ha manifestado ser salvo, entonces es una carrera contra el tiempo y con el deseo de uno de que sea salvo antes de que suceda algo. Era como esa carrera contra el tiempo y ayer a las 9 de la noche, hermanas, sucedió algo, el milagro. Un milagro que no esperábamos, algo que ya no, pues ya digamos habíamos dicho, bueno, no, entonces hay que hacerle resonancia y hay que solicitar hoy nuevamente que le estudien la biopsia. Ayer a las 9 de la noche llega un correo del laboratorio diciendo que se les había pasado enviar otros resultados. Y esos eran los resultados que decía el diagnóstico de mi papá. Para la gloria de Dios y así la voluntad del Señor fue, ese resultado dice no tiene cáncer. Pero a lo que yo les quiero invitar y por qué les hice como todo este preámbulo, es porque más allá del resultado, podía haber sido, sí tiene cáncer, pero más allá de ese resultado es que el Señor no llega tarde y que el Señor tiene el control. Hubo una negligencia de parte del laboratorio en cuanto a la entrega de los resultados. No los entregó a tiempo. Papá, digamos, perdió la ida al urólogo ayer. Pero mire lo que el Señor hace. ¿Quién a las 9 de la noche decide mandar un examen y decir estos son los resultados? Eso solamente lo hizo el Señor. Eso no lo hizo, o sea, eso no es voluntad humana, eso fue que el Señor movió. En su infinita misericordia, el Señor hizo las cosas así. Ayer a las 9 de la noche me comunicó con un primo, yo tengo un primo que es médico,
lo llamo, le mando los resultados, él está con el urólogo porque estaba en turno, le muestra y el urólogo dice, no tiene cáncer, no le tienen que hacer resonancia. Ya hoy vamos a mandar entonces esos resultados al urólogo que lo está viendo en Pereira, porque tenemos uno en Cali y otro en Pereira. Entonces es como esa parte, es ver cómo el Señor, y una vez más el Señor muestra, yo tengo el control. O sea, si haya negligencia médica, así haya errores humanos, así te entreguen un mal resultado, así se te demoren, así no te salga una cita, en fin, una cantidad de cosas que nosotras no podemos controlar. El Señor siempre tiene el control. Y anoche yo decía, Señor, gracias porque el control no depende de mí, sino de ti. Y Jeremías nos lleva a esto. Existe un varón que confía en el hombre, que se puede apoyar en su fuerza humana. Y ese varón, ese corazón se aparta de Jehová porque se apoya en su propio entendimiento. Pero dice que ese varón, si se apoya en su propio entendimiento, dice que es un arbusto raquítico en el desierto. Es decir, no tiene cómo pelechar, no tiene cómo producir fruto, es seco. No va a ver el bien y no tiene esperanza. Y morará en tierra poblada y desolada. Eso es lo que nosotros somos cuando ponemos la confianza en nosotros mismos, en lo que hacemos, en lo que yo planeo. Pero Jeremías también nos hace un contraste y nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque ese varón ha hecho al Señor su esperanza y su confianza. Porque ese varón será como árbol plantado de agua que echará raíces, que no le va a afectar ni el calor ni la sequía. ¿Qué quiere esto? Que independientemente de la circunstancia que está sucediendo, ese varón tiene esperanza y ese varón puede estar tranquilo porque hay alguien que está controlando. Dice, sus hojas son siempre verdes y producen fruto. ¿Sabe por qué ese varón produce fruto? Porque confía en Dios y es Dios quien está manejando la situación y quien tiene el control. Ayer no sé si ustedes se dieron cuenta, hubo 2 atentados en la ciudad de Cali. Esos 2 atentados fueron cerca a la casa de la familia de mi esposo, de mi suegra, de mis cuñadas. Y ayer mi esposo hablaba con una tía y la tía decía, ve, yo iba a llevar, eso fue en la base aérea, yo iba a llevar al niño a jugar fútbol en la base aérea. Y ya iba a salir cuando ¡pum! La explosión. Hermanas, gloria a Dios, la guardó a ella. Otro hubiera sido el cuento donde yo hubiera alcanzado a llegar a la cancha de ahí al lado de la base aérea con el niño. Fueron muchas las personas que están muertas, eso está pues un desastre allí. Eso no es casualidad. Y yo pensaba, ¿cuántas personas murieron ayer en ese atentado y cuántas de ellas se fueron sin Cristo? Pero ¿a cuántas de ellas se les predicó el evangelio? Porque gracias a Dios estamos en un país donde todavía no tenemos la limitación de predicar el evangelio. Y Colombia en su gran mayoría, aunque hay sectores donde no se puede predicar y se es perseguido por ello, pero en su gran mayoría y sobre todo en las capitales, Colombia no tiene ese problema. Entonces, es pensar, hermanas, que realmente yo en quién estoy poniendo mi confianza. El Señor controla absolutamente todo. Aún Él controla el mundo, a pesar que el mundo está bajo el dominio, por así decirlo, de Satanás. Pero ¿quién controla? ¿Quién hace que el sol salga? ¿Quién hace que haya lluvia? ¿Quién hace que haya día y haya noche? Es el Señor. Él sigue controlando su creación porque Él es el dueño de su creación. A pesar de toda la maldad y a pesar de
de las guerras y de todo lo que sucede, Dios es el que controla. ¿Y cuánto más no va a controlar la vida de sus hijos? A pesar que nosotros muchas veces decidamos poner otras cosas por encima de Él, Él tiene el control. Él sigue teniendo el control. Y la invitación en esta mañana, de acuerdo a lo que nos dice Jeremías, es: Él tiene el control, sea que nosotras confiemos o no confiemos en Él. Pero se nos es más fácil confiar porque vamos a ser beneficiadas de eso, porque vamos a poder tener paz, porque vamos a tener esa esperanza. Pero cuando yo decido manejar un control que a mí no me corresponde, definitivamente, pues no voy a tener esa esperanza. Sigue diciendo el capítulo de versículo 9 y 10 de Jeremías. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar recompensa a las acciones. La autora nos llevaba a dos cosas: lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. Y nosotras, como siempre, haciendo todo al revés. Y efectivamente eso es precisamente lo que quiere el enemigo, y esa es la mentira que nosotros nos hemos creído, que nos enfocamos en cosas que no podemos controlar y descuidamos lo que sí podemos controlar. Y ahí es donde viene la derrota, y donde viene no solamente la derrota, sino el pecado contra Dios, o sea, la rebeldía de nosotras contra el Señor. Dice, ¿qué es lo que podemos controlar? Puedo controlarme yo misma, puedo controlar mis actitudes y mis respuestas. Eso yo lo puedo controlar. La forma como yo actúo frente a algo, eso yo lo puedo controlar. ¿Y por qué lo puedo controlar? Porque recordemos que el Señor nos ha dado no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Por esa razón yo puedo controlar. Básicamente el Señor me ha dicho, le estoy dando las herramientas para que usted controle sus actitudes, sus respuestas, y para que usted tenga autodominio propio. Yo le entrego el dominio propio. Mire usted qué va a hacer con él. Entonces yo no tengo excusa para decir no puedo controlarme. Lo que pasa es que nosotras ponemos en guerra, o digámoslo así, escogemos el camino equivocado, y por eso es que fallamos y fracasamos, porque nos enfocamos en lo que no puedo controlar. Y ella nos ponía un ejemplo acerca del hijo, ¿cierto? Que el hijo, que le enseñó al hijo a no dejar la toalla en el baño, y que ya le había dado todas las instrucciones, habían ensayado, le había dicho dónde se ponen las cosas, todo. Y un día X ella entra al baño y encuentra la toalla en el baño. Ella dice que ella explota en ira. Ella no podía controlar que el hijo dejara la toalla en el baño, pero ella sí podía controlar su actitud. Pero ¿qué pasó? Ella dice, yo me enfoqué, fue en eso, en que mi hijo no dejara la toalla en el baño, y no me enfoqué en mi actitud. Entonces, ¿qué dice? Que ella le habló muy mal al hijo, no le pegó, pero con las palabras le dijo absolutamente todo, lo hirió, y después dice que ella tuvo que irle a pedir perdón. Y yo me identificaba mucho con esto, porque en realidad una de mis luchas, y es ahí donde ella dice, tú tienes que, la ira es un pecado, pero es el pecado superficial. Y cuando bajo al fondo de mi corazón, me doy cuenta que esa ira se ve reflejada es porque quiero controlar algo que no puedo controlar. Entonces, cuando quiero controlar eso que no puedo, ahí es donde me da la ira y donde actúo de manera equivocada, hiriendo a las personas que quiero controlar, pero que no puedo.
Y eso es, y la verdad, hermanas, tengo que admitirlo, nunca había visto la ira que podía tener un trasfondo y que ese trasfondo podría ser el hecho de querer controlar. Inclusive ahí mismo ustedes van a encontrar que ella dice, pensemos en esas actitudes. En ese momento pensemos en qué cosas te han producido ira, has explotado, y siempre encontramos el mismo panorama, que nos hemos enfocado en lo que no podemos controlar, hemos descuidado lo que sí podemos y por eso es que terminamos pecando. Y ella nos invita, ¿qué es lo que no podemos controlar? Todo lo demás. O sea, mi esposo, mis hijos, las circunstancias, el tiempo, el clima. Yo no puedo controlar absolutamente nada de eso. Lo único que yo puedo controlar es yo misma, a través del dominio propio, a través del Espíritu Santo que tengo. Es más, hermanas, para yo poderme controlar necesito el Espíritu Santo. Si yo no tengo una persona que no tenga el Espíritu Santo, tampoco se va a poder controlar. Somos totalmente dependientes y nosotros queremos ser autónomas, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero realmente nosotros somos dependientes. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no me voy a poder controlar. La razón por la cual yo puedo controlar mis respuestas, mis actitudes, es por el dominio propio que me da el Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Significa que yo debo tener entonces una llenura del Espíritu para poder ejercer ese dominio propio. Si yo no estoy llena del Espíritu, yo no voy a poder ejercer ese dominio propio, porque es que resulta que eso es algo consecutivo, es algo que va avanzando. Yo puedo tener dominio propio hoy, pero mañana pueda que no. ¿Por qué? Porque todos los días empiezan en cero. ¿Y qué significa empezar en cero? En que yo debo ir a Cristo para poder tener esa llenura de espíritu y de esa manera tener el dominio propio y poderme controlar hoy. Poderme controlar hoy. Y dejar a Dios todo aquello que yo no puedo controlar. ¿Y cuál es la solución a eso? A todo lo demás. Dice, doblegarnos, orar y entregar a Dios. Entonces, las dos cosas que yo debo hacer es controlarme yo misma y doblegarme. Y doblegarme. ¿Y controlarme cómo? De cierta forma, para yo controlarme, yo me tengo que doblegar ante Dios para llenar mi copa, mi vida del Espíritu Santo y de esta manera tener ese dominio propio. Y ante lo que no puedo controlar es doblegarme. Yo le puedo decir a mi hijo, esto va aquí. Todos los días de la vida puedo decirle, la toalla se dejas aquí, la ropa sucia va allí. Puede pasar mucho tiempo y mi hijo no lo puede aprender. Yo no puedo controlar eso. Yo no puedo controlar que mi hijo sea responsable. Yo no puedo controlar que mi hijo se porte de manera íntegra. Yo le puedo enseñar. Yo le puedo dar las bases. Yo no puedo controlar la salvación de ningún ser humano. Yo puedo enseñarle, yo puedo mostrarle el evangelio, pero yo no puedo controlar eso. ¿Qué debo hacer entonces? Doblegarme. ¿Doblegarme ante quién? Ante Cristo, ante Dios. Orar y entregarle eso a Dios. Eso sí lo puedo hacer. Orar. ¿Qué puedo hacer yo? Vuelvo y le digo, controlarme mis actitudes y mis respuestas. Con la actitud doy el ejemplo. Con mi actitud voy a dar el ejemplo. Pero no puedo hacer que una persona crea en el Señor Jesucristo. Esa labor no nos corresponde a nosotros. Y cuando realmente nos enfocamos en lo que podemos controlar, créame que se siente un alivio y un descanso. Ayer yo lo sentí, anoche yo lo sentí y yo decía, gracias Señor, gracias.
Gracias porque eres tú el que tiene el control a pesar de las negligencias médicas que podamos estar viviendo actualmente. Gracias. Y si no hubiera pasado ese correo, si no hubiera llegado ese correo, igual Dios sigue teniendo el control. Lo hubiera hecho de otra manera, pero Él tiene el control y en eso es lo que debemos descansar. Ahora vamos a mirar Salmos 37 del 1 al 9 y vamos a empezar a mirar. Ella ahí nos invitaba a evaluar esos versículos y mirar cuáles de esos está relacionado con la ira y con la ansiedad. Antes de mirar este salmo, hermanas, vamos a mirar, ya vimos un poquito de la ira, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el tema de la ansiedad. ¿Qué es básicamente la ansiedad? Si alguna puede responder para ustedes, ¿qué es la ansiedad? Para mí, zozobra, angustia, me identifico más con esas. Con la ansiedad. Bueno, entonces ella decía que muchas pueda que no luchan con la ira, pero luchan con la ansiedad y es eso. La ansiedad es la zozobra, el preocuparse más, pueda que usted sea una persona, como decía ella, pueda que usted sea una persona callada, que no conteste gritando, que conteste de buena manera, que sea gentil, que sea calmada, pero manejar la ansiedad. El deseo por querer controlar lo que va a venir, el futuro, el deseo por querer controlar lo que va a suceder, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que ella nos invita. Y ella decía, yo tengo una amiga que yo no lucho con ella decía, yo lucho con la ira, pero mi amiga lucha con la ansiedad. Y finalmente la ansiedad termina siendo un pecado que por debajo de él o la raíz de él es el deseo de controlar. Y ella ponía ahí un ejemplo de una chica que estaba en la iglesia, había dejado a su hijo como en la escuelita dominical, su hijo tenía apenas 10 meses y nunca lo había llegado a dejar solo. Y que ella llega y se sienta y ella no era capaz de concentrarse por estar pensando lo que podía suceder con el niño. Aparte de que el niño tenía pues como unos problemas, tenía unas enfermedades, estaba luchando con cositas y no era, digamos, fácil de manejar por otras personas, ¿cierto? Y nadie va a conocer tanto a sus hijos como nosotros las madres. Pero ¿qué pasaba? Que ella estaba demasiado ansiosa y no podía concentrarse precisamente por estar pensando en el niño. Y efectivamente, por alguna razón, ella se queda ese día. Y esta mujer, la autora del libro, dice, yo era pues como algo de mujeres y yo tuve la charla con ellas acerca de la ansiedad. Y allí la mujer entendió que lo que tenía era ansiedad y que era simplemente un deseo por querer controlar. En algún momento yo también, también me he sentido ansiosa, si bien no es mi mayor lucha, pero no quiere decir que no haya sentido ansiedad. Y una de mis cosas de que el Señor me habló mucho fue cuando yo tuve mis mellizos, ellos tuvieron que quedar hospitalizados. Por el proceso de hospitalización, yo nunca había dejado, en ese momento tenía mi hijo de 10 años y mi hija de 3 años. Yo nunca había dejado a la niña de 3 años sola. A raíz de que yo la dejé todo ese tiempo sola, pues yo venía todas las noches, porque todo el día era en el hospital y en las noches venía. Ella se le desarrolló una apendicitis y la tuvieron que operar. Entonces yo era con 3 niños hospitalizados en el San Vicente y era uno en una parte, otro en otra y otro en otra. Y en ese momento yo llegaba y yo decía, qué locura, o sea, yo no soy capaz, o sea, por más que yo intente, yo tengo que confiar en lo que los médicos hagan, en que otras personas sean quien cuide a mis hijos. Si la enfermera se equivocó, si la enfermera lo chuzó varias veces por no canalizar bien la vena,
si la enfermera dio un mal medicamento, si el médico se demoró en dar un mal diagnóstico, yo no puedo hacer nada. ¿Yo qué puedo hacer? Básicamente yo me sentí maniatada, porque yo decía, 3 hijos hospitalizados, ¿cómo me reparto? No puedo. O sea, es que no hay forma. Y uno podría decir, en algún momento, pues en la operación de la niña tenía que estar con la niña. Entonces, tenía que descuidar los otros 2. Recuerdo que a uno de ellos le iban a dar salida. Hermanas, me tocó decirle al pediatra, no me le dé salida hoy. Necesito que mi hijo se quede un día más acá, porque tengo a 2 más hospitalizados y no tengo cómo llevármelo para la casa. O sea, si usted me lo entrega hoy, yo voy, se lo dejo allá a mi suegra y ni siquiera lo puedo alimentar porque, o a mi mamá, ¿por qué? Porque sencillamente no tengo cómo cuidarlo hoy. Necesito que me lo dejen acá. Y el pediatra me hizo el favor y lo dejó un día más. Mire hasta dónde llega esto, hermanas. No tenemos cómo controlarlo. No hay forma. Y en ese episodio yo vi y yo dije, Señor, es usted el que tiene el control, porque no puedo, o sea, me sentí maniatada, me sentí, por así decirlo, inservible. Yo no era médico, yo no podía hacer absolutamente nada. Tenía que esperar que otros hicieran por mis hijos, porque yo no podía hacer nada. Entonces, es eso a lo que debemos ver, que muchas veces el pecado de la ansiedad, o sea, no, el pecado de querer controlar se disfraza de ansiedad o de ira. Y la raíz es eso, que queremos controlar. Dice el Salmo 37 del 1 al 9, si alguien lo quiere leer, por favor, lo leemos y ya después vamos haciendo como lo vamos fraccionando. ¿Quién desea leerlo? Yo te lo leo. Buenos días. Buenos Dice días, el hermano. Salmo 37. Todo el 37, ¿cierto? Sí, del 1 al 9, hermana. Al 9, listo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bueno, entonces acá vamos a hacer también un contraste. Cuando la ansiedad o la ira, somos dominadas por la ansiedad o la ira, nos da impaciencia, nos da envidia, nos alteramos, dice los versículos, ira, enojo, nos excitamos a hacer lo malo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que quizás estamos obedeciendo a Dios y las cosas nos están saliendo mal? Y aquel que, digamos, se apartó y no está obedeciendo a Dios, antes lo está deshonrando, le va tan bien. Y eso genera en nosotros envidia, decepción, ¿cierto? Porque siempre nos comparamos con otros muchas veces. ¿Cuántas veces hemos visto que quizás hemos orado por algo y usted ve que varias personas oran por lo mismo y se le cumple a todas menos a usted? ¿Cuántas veces usted ha anhelado algo y no lo tiene? ¿Cuántas veces usted ha visto ver hogares restaurados y el suyo no?
Usted ha visto hijos creyentes, hijos de otros hermanos creyentes caminando en obediencia y sus hijos no. Y nosotros queremos controlar eso y queremos inyectar y queremos que mi hijo sea como como el hijo de este hermano. Y muchas veces decimos, hermanos, ¿usted cómo hizo? No, hermanos, vean esto. Y uno hace lo mismo y uno quiere que el resultado sea igual. Eso es algo que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar lo que nuestros hijos hablan, cómo se comportan. No podemos controlar cómo mi esposo es. ¿O cuántas de ustedes están luchando porque su esposo sea creyente y no lo es? ¿O cuántas de ustedes están luchando porque su esposo, a lo mejor ustedes digan, no, es que yo quiero que mi esposo sea esto y esto y esto en la iglesia? Y su esposo no lo es. Y tal vez están frustradas, tal vez se envidian, es que el esposo de ella sí hace esto y yo quiero que mi esposo esté eso. Mire, hermanas, una de las razones muchas veces de la envidia, de la impaciencia, es el no estar satisfechas con lo que el Señor nos ha dado, el querer que se porte de esta y de esta forma. Yo conozco el caso de alguien que es una mujer que desea servir y sirve y se mete en todo. No es de esta iglesia, pero y se mete en todo. Y su peor frustración es que su esposo no se involucra en nada. Y eso la ha llevado a punto de pensar en un divorcio. Y ella lo que dice es que qué pereza uno estar arriando, qué pereza uno estar a toda hora, dele, que haga. Y ella se esfuerza y trata, y el esposo va, se congrega, pero él no. Y ella se mete en cuanto todo, y esa es la herida de ella. Hermana, ¿eso es algo que ella puede controlar? No, no lo puede controlar. Ella lo anhela, sí, y como lo anhela y no lo puede controlar, es, digámoslo así, la desdicha o la herida que tiene ella. ¿Y cuántas de nosotras podemos estar así? ¿Cuántas de nosotras nos frustramos porque estamos esperando que nuestros esposos tomen una decisión que no toman? ¿Cuántas de nosotros muchas veces estamos esperando que quizás el liderazgo de nuestra iglesia haga algo que a nuestra manera está bien hecho y decimos, pero mira, y nada que lo hace? Hermanas, eso es algo que nosotros, y si hay algo que yo he aprendido y que me falta todavía por aprender mucho, es confiemos en las autoridades que Dios ha puesto. Confíe en la autoridad que usted tiene en su casa, su esposo. Confíe en las autoridades que usted tiene en su iglesia, sus líderes. ¿Que se equivocan? Sí. ¿Pero usted puede controlar? No. ¿Qué debemos hacer? Doblegarnos y orar y llevarlo ante el Señor. La sociedad está como está, es precisamente porque todos queremos controlar a nuestra manera, creyendo lo que para nosotros sería nuestro final feliz y no dejando que el que tiene el poder de controlar lo haga a la perfección y él se encargue de hacernos un final feliz. No, lo queremos es a nuestra manera, lo queremos es a nuestro tiempo. Algo tan sencillo. Amor, por favor, me organizas eso que se me dañó. Y el esposo no, sí, ahorita. No lo hizo y ya nosotras estamos allá haciéndolo. Y recordemos que una de las consecuencias que tenemos nosotras, las mujeres, por el pecado de Eva, es querer controlar al hombre. Nuestro deseo está en eso.
Entonces, ese es un pecado con el que luchamos todas las mujeres, pero Dios en Cristo nos está dando una salida para ese pecado. Entregarlo a Dios, doblegarnos ante Él, orar y enfocarnos en lo que sí debemos. Esa es la salida para no dejarnos llevar de ese pecado. En el Salmo nos dice que es lo que nos genera ira y ansiedad, pero también está la salida ahí, entrega a Dios, confía en Jehová, haz el bien, apacentarme de la verdad, conocer la verdad, estudiarla, encomendar a Dios mi camino, guardar silencio ante Dios. Dios no nos deja sin salida, no es como de que esa es la consecuencia del pecado para todas las mujeres y ya, asuman las consecuencias y ya, mire a ver qué va a hacer. No, Él en Cristo nos da una salida. Escojamos esa salida que el Señor nos está dando. Escojamos confiar en Él, cederle a Él el control. Y una de las cosas que esta lección me dejó grandemente es aprendí algo más. Y es que mi ira, mi lucha contra la ira, porque mi lucha es esa, la ira, no tanto la ansiedad, pero la ira es por mi deseo de controlar. Aprendí eso, algo que yo no sabía. Yo creí que la ira, o sea, no sabía que detrás de la ira pudiera haber otra cosa más. Y siempre que nosotros tengamos un pecado, analicemos y vayamos al fondo de nuestro corazón a ver cuál es la raíz de ese pecado. Porque nosotros a veces tratamos de trabajar como tal en el pecado, pero no trabajamos en la raíz. No trabajamos en la raíz. Mire, este fin de semana, el fin de semana pasado estuvimos en unas conferencias en Pereira y el hermano enseñaba acerca del amor y él decía, la raíz de que a usted se le dificulte, digamos, perdonar o soportar a otro, es la falta de amor por Dios. Siempre hay una raíz. Es porque estás amando menos a Dios y te estás amando más a ti. Siempre hay una raíz. De todos nuestros pecados hay una raíz y es ahí donde debemos llegar. ¿Para qué? Para atacar la raíz. No como tal el resultado. El resultado es la ira en mi caso, pero la raíz es querer controlar, es querer que las cosas se hagan a mi manera. Y como no se hacen, me enojo. Evalúen cada cosa que tenemos, hermanas, a ver cuál es la raíz. Y casi siempre va a llegar a esta, a la misma, el deseo de controlar, el deseo de querer que las cosas se hagan como yo digo, porque a mí me parece, porque creo que es lo mejor. Y pueda que lo que yo esté diciendo vaya, digámoslo así, digamos, yo pienso que, ¿cómo les digo? O sea, digamos, pueda que lo que yo piense esté de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto? No quiere decir que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Pueda que en situaciones usted diga, es que yo quiero que se haga así porque esto es lo que dice la Biblia. Y sí, y es verdad, pero yo no puedo controlar, yo sé esa verdad, pero yo no puedo controlar que el otro sepa la verdad o por lo menos la tome de la misma manera. Yo la puedo enseñar. Usted a su hijo le enseña, obedece a tus padres porque el Señor lo manda y le puedes mostrar bíblicamente y él lo puede leer. Ay, sí, el Señor manda obedecer. Es honroso obedecer a los padres. Él lo puede saber, pero yo no puedo controlar la obediencia de mi hijo. Yo puedo encaminarlo. Yo puedo disciplinarlo. Yo puedo guiarlo, pero yo no puedo controlar el corazón de mi hijo. Eso es algo que no lo puedo hacer. Lo puedo pastorear, pero no controlar. Lo puedo guiar, pero yo no puedo decidir por él. Y así pasa con absolutamente todo.
Hermanas, yo puedo comer bien, puedo hacer ejercicio, puedo dejar los dulces, puedo enfocarme en comer sano, en tener inclusive una huerta y yo misma sembrar mis alimentos y consumirlos. Y puedo hacer ejercicio, pero yo no puedo controlar que me dé una enfermedad. Que mis exámenes, yo puedo hacer cosas para que mis exámenes salgan bien, pero no puedo controlar realmente que algo de mi sistema deje de funcionar. Eso no lo puedo controlar. Y así es con todo, hermanas. Es absolutamente con todo. Nosotros a los hijos le enseñamos, pero yo no puedo controlar que ellos realmente obedezcan a las enseñanzas que les estamos diciendo. Yo lo único que puedo hacer es doblegarme y orar. No significa que porque no puedo controlar, entonces lo dejo de hacer. No, yo debo hacer mi tarea. Yo sí me puedo controlar yo misma. La palabra de Dios me dice, enseña a tus hijos, enséñales, dales ejemplo. Eso yo lo puedo controlar. Eso yo sí lo puedo controlar. Pero no puedo controlar lo que ellos van a hacer con lo que yo les enseñé. Pero mi obligación es enseñarle porque sí está de mi parte controlarlo. Porque tengo el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanas, que el Señor nos ayude a que ya como conocemos que el querer controlar es lo que genera en nosotros la ira y la ansiedad, podamos rendirnos al Señor para manejar estos dos pecados. Porque necesitamos rendirnos y doblegarnos delante de Dios. No lo podemos hacer por nosotros mismos. No existe la posibilidad de hacerlo nosotros mismos. Necesitamos a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para darle entonces paso a 3 hermanas que nos van a compartir acerca del taller de la lección 2. Señor, gracias porque hoy descansamos en el hecho de saber que tú tienes el control. Perdona nuestra necedad. Perdona, Señor, el querer controlar, el querer saber, el querer, Señor, llevar las cosas a nuestra manera. Perdónanos y te damos gracias porque por medio de tu palabra nos has revelado, Señor, que nuestra ira o nuestra ansiedad reposan en eso, en el querer controlar. Ayúdanos, Señor, a doblegarnos, a dejar todo en manos de ti, Señor. Tú muchas veces, Señor, nos llevas a situaciones y te damos gracias por esas situaciones, donde nos llevas a sentirnos tan inútiles de saber que no podemos hacer nada y de que solamente podemos descansar es en ti. Gracias por esas situaciones en las que nos hemos sentido así. Gracias por esas situaciones en las que decimos, ¿y qué hago ahora? Nada. Gracias porque es allí donde podemos reconocer que no depende de nosotros, Señor. Y nos llevas a esas situaciones para que solamente tengamos una opción que es mirarte a ti. Y hoy oramos, Señor, para que esa situación se convierta en algo de nuestra vida diaria, del día a día, en que todos los días lleguemos a ti así, diciendo, no tengo nada más que hacer sino mirarte a ti. Ayúdanos de verdad, Señor, porque sabes que no es fácil, pero tú nos has dado la salida, tú nos has dado la solución y nosotras no la hemos tomado. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a tomarla para descansar, para que podamos ver el fruto, Señor, para que podamos producir ese fruto en medio del desierto, de la sequedad, para que podamos estar gozosas,
para que tu paz gobierne nuestros corazones, porque eres tú quien escudriña la mente y el corazón. Nosotras ni siquiera sabemos lo que hay en nuestro corazón, pero tú sí lo sabes todo. Ni siquiera podemos tener ese control de saber qué es lo que hay ahí al fondo de nuestro corazón. Pero tú sí, Señor. Limpia ese corazón, saca de allí, Señor. Permítenos ver lo que hay en nuestro corazón y llevarlo y ponerlo delante de ti, Señor. Y gracias porque mi vida está controlada de ti, por ti y la vida de mis hermanas. Gracias porque mis hijos, mi esposo, los hijos y los esposos de nuestras hermanas están controlados. Eres tú quien tiene el control. Tú dices, y me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo. ¿Dónde está pues mi honra? Es verdad, Señor. Te llamamos Señor y no te obedecemos y no te honramos. Ayúdanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos pues a honrar. Gracias de verdad por este tiempo, porque tu Espíritu Santo ha ministrado nuestros corazones, nos ha enseñado, nos ha revelado tu verdad, nos has animado. Gracias de verdad por tu gran amor y por tu gran misericordia para con nosotros. Bendice, Señor, el tiempo que continúa. Las hermanas que nos van a compartir del taller, Señor, gracias por sus vidas. Gracias porque sabemos, Señor, que también has hablado al corazón de ellas y queremos saber lo que has hablado, Señor. Gracias. Gracias de verdad por cada una de las que se conectó hoy, porque también sabemos que les has hablado. Gracias, Señor, porque nos estás buscando, porque nos estás llamando, porque nos estás enseñando. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, entonces, ya, para que entonces nuestras hermanas que tienen el taller puedan compartir, ya voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, las hermanas que van a compartir acerca del taller es Angelita, Alejandra Pacheco y Sandra. Entonces, bien pueda mis hermanas. Buenos días, me disculpa y tengo la voz un poquito ronca, estoy con gripa. Hola. Hola, mi hermana, buenos días. Sí, le escuchamos, tranquila. Estoy ronquita, bueno. Tranquila. Pues el taller me tocó muchísimo porque padezco de todo un poquito, de ansiedad, de ira, de control. Me identifico mucho con el tema de las toallas porque de hecho en mi familia, actualmente en mi grupo familiar pequeño, yo soy la única mujer y vivo con 4 hombres. Y pues es bastante duro no vivir pues con puros hombres que por lo general son desordenados. Soy muy apresurada en las